Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Les contamos al oído que la tesis de Carlos Alberto Montaner es una tesis bastante sólida desde el punto de vista jurídico. ¿Qué hizo la China por impedir la expansión del coronavirus? ¿En qué medida es responsable por un drama que se inicia, definitivamente que se inicia en China? Y desde luego no se inicia en China de manera simplemente accidental. China no ha querido dejar investigar por dónde apareció este coronavirus que puso en jaque el mundo y que lo quebró. Tuvo que ser una inadvertencia, tuvo que ser una estupidez, una equivocación de alguien. Eso se llama la culpa. No se necesita el dolo para que surja la responsabilidad. ¿Es China responsable del coronavirus en el mundo? Buena pregunta. Esa es la pregunta, Ah. y para contrastarla es que también han surgido reportes como aquel de Barcelona, que revisando muestras de agua del año pasado, pues dan cuenta de la presencia del coronavirus en marzo de 2019. Entonces uno dice, bueno, sí, China, pero entonces ¿por qué había coronavirus en Barcelona en 2019? Bueno, preguntas que la ciencia tendrá que resolver necesariamente. Pues que la ciencia cuando la dejen trabajar, ¿no? Cuando la dejen trabajar, porque China no ha querido permitir que se haga una investigación a fondo del origen del coronavirus. Bueno, y a propósito de dejar trabajar, ¿por qué no traemos la mirada un poco a la parroquia y preguntamos por qué la señora Claudia López no deja trabajar? Es que de verdad ya hemos llegado a unos niveles sorprendentes en donde lo único que plantea es problemas, cero soluciones. Ya quedó demostrado el tema, sí, quedó demostrado el tema de los ventiladores. Fue otra pataleta de Claudia López, tocaba calibrarlos cuando los desempacaban. Ya los están calibrando, ya los han calibrado. Bueno, pero resuelto el tema, pero ella es buscando culpables todo el tiempo en vez de ofreciéndoles soluciones a la ciudadanía. Y como lo decía la concejal Diana Diago, pues la situación en Bogotá es bastante complicada y la administración pues no está a la altura del reto, sin lugar a Leía dudas. a un oyente de la hora de la verdad en redes sociales ayer que Claudia López era de esas niñas que cuando se le acababa las pilas el juguete decía que no servía para nada. Un poco en broma por lo que ha hecho con el tema de los ventiladores, donde acusó directamente al gobierno de haberle entregado unos ventiladores que no servían para nada, cuando realmente lo que hacía falta era calibrarlos. La ignorancia suele ser muy atrevida, ¿no? Bueno, y su obligación era ejercer un liderazgo sobre la ciudad para que la gente no saliera imprudentemente a la calle o para que no saliera por necesidad absoluta. Aquí nos preguntamos en la hora de la verdad hace rato en qué iba la distribución de alimentos a la gente más pobre en momentos de pandemia para que no tuviera que salir desesperadamente a la calle a buscar. No, ni una palabrita. A buscar un trozo de pan. No, nada. Los Entonces, alimentos los cambiaron por tapabocas para los vendedores ambulantes porque pues se rindieron, se dieron cuenta que no pudieron contener el hambre de la gente en casa porque no dieron abasto, no entregaron los mercados que prometieron que iban a entregar. La gente pues con hambre salió a rebuscarse la vida y no les quedó otra opción que repartirle tapabocas a esas personas. De los pocos que entregó al principio, qué de escena le montó, ¿no? Qué de escena le montó entregando un mercado en no sé dónde y otro mercado en sí sé cuándo. Y después ¿qué hizo? Y después cómo puso a la gente en plan de defenderse contra el coronavirus. Y estas atrocidades, porque fueron atrocidades del día sin IVA, la gente rapándose un televisor o un computador, pero quién ejerce la autoridad de policía en un municipio o en un distrito? Pues el alcalde. El alcalde, y mire que hay alcaldes en todo el país, de municipios grandes, medianos, pequeños, que lo han logrado hacer, que lo han hecho bien, que han logrado poner orden en sus ciudades. En Bogotá, pues, no, es un caos. La alcaldesa le tira la pelota al gobierno nacional pidiendo la cuarentena estricta, pero lo cierto es que esto es función de la alcaldesa y yo le digo, yo insisto siempre que hablamos de esto, yo estoy en un municipio en donde
de manera estricta, funciona el pico y cédula, yo tengo un par de horas a la semana para salir a hacer el abastecimiento y ya está. ¿Y por qué aquí sí se puede y en Bogotá no? Lo que pasa es que todo va encadenado, Sergio. Si ella sigue con su tesis de la cuarentena estricta, está alimentando el discurso de la extrema izquierda en el Congreso de la República, que viene exigiendo una renta durante los próximos 3 o 4 años para los ciudadanos a causa de la renta básica, a causa del coronavirus. Entonces vea usted que sí está conectado el discurso y la exigencia de Claudia López con lo que está pensando la extrema izquierda de cara a las elecciones. Y la alcaldesa tiene su vocera, directamente su vocera en el Congreso de la República, sin lugar a dudas. Claro, su cónyuge. Claro, su cónyuge quieren. Bueno, en fin, dejemos eso a un lado porque son cosas que uno no comprende con facilidad. Bueno, y entonces sale a la palestra ahora otro, Montealegre, sale a la palestra y la palestra consiste en acusar al presidente Uribe. Ahora lo está acusando de las masacres en Antioquia cuando él era gobernador de Antioquia porque no las impidió. Más bien Montealegre, ¿por qué no explica sus contraticos? Los contratos con Gil Botero, 800 millones de pesos para que no hiciera nada en la Fiscalía General de la Nación. ¿Y qué otro contrato con la Tocarruncho? Hablemos un poco de esos contratos y hablemos de las cifras que supuso esos contratos. Vea, buscando un poco en las redes sociales, navegando en este mundo fantástico de las redes sociales, he encontrado un artículo de Juan Esteban Lewin y de Juanita León, de La Silla Vacía, donde hacen un excelente diagrama de todos los contratos que entregó el doctor Montealegre durante su, obviamente, dirección en la Fiscalía General de la Nación. Miren ustedes, les voy a leer algunos de los contraticos entregados a exmagistrados que tuvieron mucho que ver con la sentencia favorable que se le dio a él para que el mandato en la Fiscalía no fuera un tema de periodo institucional, sino personal. Les voy a leer algunos. Susana Buitrago, ponente de la sentencia. Firma de abogados que sirvió a la Fiscalía General de la Nación, un contrato por 174 millones de pesos. Bien, siguiente contrato. Enrique Gil Botero, hombre clave en la decisión de la sentencia. ¿Por cuánto el contrato? 751 millones de pesos. Siguiente contrato. Berta Lucía Ramírez recibió un contrato de 345 millones de pesos. Y Alfonso Vargas Rincón, quien era presidente del Consejo de Estado. ¿Y quién era Berta Lucía Ramírez? ¿Magistrada también? Magistrada también. Alfonso Vargas Rincón, presidente del Consejo de Estado, cuando salió la sentencia, por 517 millones de pesos. Alguna vez se le preguntó a Montealegre por esos contratos en una entrevista que le hizo Cecilia Orozco y habló de lo siguiente. Él explicó de la siguiente manera esto. Él dijo que que los contrató a ellos para que le ayudaran a defender a la Fiscalía de las demandas en contra de la entidad. A Gil Botero lo contrató como asesor en asuntos de responsabilidad contractual y prevención del daño antijurídico, que eso dicen los informes que la hora de la verdad conoció y que solicitó la Fiscalía. A Buitrago y a Ramírez para la defensa por acciones constitucionales y de tutela, y a Vargas para implementar la carrera administrativa. Esto respecto de los contratos de los exmagistrados. Independientemente de que se necesitaran esas personas que no se necesitaban, la Fiscalía está llena de abogados, no le cabe un abogado más. Entonces es muy raro que tenga que contratar un abogado externo, pero ¿por qué esos abogados externos casualmente tienen que ser los exmagistrados que votaban a favor de Montealegre la sentencia que le dio 4 años de periodo en la Fiscalía General de la Nación? Es que eso es lo que nadie puede entender. Eso es absolutamente aberrante y grotesco. Este es el hombre que ahora acusa a Álvaro Uribe Vélez. Hágame el favor. Vea usted, pero los contratos no terminan ahí, doctor Fernando. Antes de pasar al capítulo, antes de pasar a la señora Tocarruncho, antes de pasar allá, mire usted, contratos que tuvo Baltasar Garzón. Reconocen quién es el personaje, ¿no? Ay, por Dios. Muy bien. 2012, siniestro. 2013, 2014. Contratos que sumados esos años, 12, 13 y 14, dan un total de 1.380 millones de pesos. Para que nos enseñara derecho aquí en Colombia. Y mire cosa también, tan grotesca. Algún contratico por ahí que deberían revisar con un señor llamado Luis Gustavo Moreno. No sé si le suena. Hágame el favor. Hágame el favor. Un pequeño contrato, 139.200.000 pesos. Un pequeño contrato. ¿Cómo le parece? Bueno, y entonces ahora sí, la señora Tocarruncho.
Ahora sí, la señora Tocarruncho. En 2015 un contrato por 3.085 millones de pesos. 3.000 millones de pesos. Sí, señor. Sí. A la amiguita, porque era amiguita. Salían a pasear juntos a los Estados Unidos. Yo no estoy insinuando nada más allá de que los amigos... Pues de que es una amiguita. De una amistad, sí, una amistad. La que se llevaba a pasear a los Estados Unidos con el erario público, con la plata del erario público. Ese es el que ahora denuncia a Álvaro Uribe Vélez por la masacre del Aro. Era lo que faltaba. Y bueno, siguen otros contratos o contraticos, porque estos son pequeñitos, ¿no? 2014 hablan de 295.800.000 pesos. ¿A quién? 2013 está hablando a la Tocarruncha. De la Tocarruncha. 2013. Recuerden el nombre completo, porque pues ya... ¿El original o el... ¿Cuál quiere? Difícil, yo no me acuerdo el nombre real. Bueno, se presenta ante la sociedad como Natalia Springer, pero pues su nombre original no era ese. Bueno, Springer era el apellido de su esposo, ex esposo austriaco. El nombre real de Natalia Springer. Oiga, que de hecho hay una anécdota. En un medio de comunicación. El apellido era Tocarruncho. En un medio de comunicación. No. El nombre de la señora es Natalia María Lizarazo García. Ah. Ese es el nombre real de la señora. ¿Y el Tocarruncho entonces de dónde aparece? El Tocarruncho se lo inventaron o le sacaron el Tocarruncho por cuenta de que, recuerden ustedes que ella tuvo matrimonio alemán, con un alemán, adquirió Springer. el apellido de él, y claro, Sí, por el tema un de austriaco, sí. Ah, un austriaco, ok. Y por eso se presentaba de esa manera, pero además, miren, les voy a contar La una anécdota que usted va a contar es buenísima, ¿no? La del medio de comunicación. Exactamente. Muy Natalia cercano. Springer trabajó en un medio de comunicación. Y resulta que en una de las giras que hacía ese medio de comunicación por Colombia para promocionarse y para llevar la información a las alcaldías y gobernaciones, cosa que hacen todos los medios de comunicación, obviamente la señora es parte del panel, de la mesa de ese medio de comunicación, y cuando se empezó a tramitar el tema de los viáticos, ¿verdad? Fueron a la agencia de viajes a comprar los pasajes para cada uno de los miembros de la mesa y fueron con el nombre de Natalia Springer. Natalia Springer, sí. Entonces, Natalia Springer con cédula número tal, cuando ingresaron los datos al sistema, todo le decía a la gente de viajes, decía, perdóneme, pero esta persona no aparece con ese número de cédula. Es más, esa persona y ese nombre no tienen nada que ver. No, pero ¿cómo? Si es la doctora Natalia Springer. No, a ver, llamemos a la doctora Natalia. Doctora Natalia, algo pasa con su nombre y su cédula. ¿Será que está mal escrito? ¿Por qué? No, porque no nos venden el pasaje porque dicen que no concuerda. Ah, perdón, ya le mando una fotografía de mi cédula, por favor, pásesela a la gente de viajes para que él le pueda vender el boleto. Sorpresa para la persona cuando leyó que la señora no se llamaba Natalia Springer, sino Natalia María Lizarazo García. Ahí está, sí, casi no la dejan ir en su gira con el medio de comunicación. Pero seguimos en Bavia sin el Tocarruncho, porque pues... Todo el mundo la llama la Tocarruncho. Allá estuvo en los Estados Unidos dictando conferencias. ¿Sabe cuál fue el americano que consiguieron para la conferencia? El guardián del edificio. Lo subieron para que se sentara y entonces ese era el americano que estaba oyendo a este sujeto dictar una conferencia, si había ido para los Estados Unidos con la amiguita Tocarruncho y entonces tenía que justificarlo con una conferencia. No. Natalia... Sí, Natalia, él se está apuntando a la mala memoria. No todos tenemos tan mala memoria. Hoy se lo memoria. Están recordando en redes sociales y precisamente por eso sale otra vez el cuento y el tema de los contratos. Natalia Springer, y estas son cosas que llaman la atención, Natalia Springer de formación no es abogada, pero trabajaba para la Fiscalía General de la Nación, el ente acusatorio, que requiere obviamente de gente especializada en derecho penal. Pero bueno, más allá de eso, Natalia Springer en 2013, cuando recibe el contrato de 895 millones de pesos, lo hace para asesorar al fiscal general, o sea, a Montalegre, en el procesamiento de datos de crímenes internacionales cometidos en el marco del conflicto armado en Colombia. Luego, la Fiscalía vuelve a entregar otro contrato, sobre temas de crímenes de lesa humanidad cometidos por el ELN, y allí viene una serie de contratos que resultan más costosos que inclusive el que le entregaron al juez español Baltasar Garzón, quien recibió un poco más de 1.300 millones de pesos. Baltasar Garzón, que recordemos, fue condenado por la justicia española y le quitaron su tarjeta de abogado como parte de la pena impuesta porque era un delincuente, Baltasar Garzón.
ese era el que contrataba el señor Tocarrucho, le voy a decir ahora, el señor Montealegre, que recuerden ustedes, fue el que organizó la patraña del famoso hacker para acusar a Oscar Iván Zuluaga y para incidir en las elecciones que llevaron a la presidencia a Juan Manuel Santos de manera completamente torcida. Eso lo hizo Montealegre. El país no puede olvidar eso, y no lo olvida. Mire que en este momento, así como lo decía Ademar, pues que en Twitter todo el mundo está hablando de eso. No solamente todo el mundo está hablando de eso, la tendencia número 1 en Colombia en este momento, de lo que más está hablando la gente en el país, es de un numeral que dice numeral Montealegre mentiroso. Sí, donde no recuerdan estas no, es que él se está apuntando a la falta de memoria de la gente, pero tan mala memoria no tenemos. Y entonces ahora contra el presidente Uribe, y resulta que era el íntimo amigo del secretario jurídico del presidente Uribe. Ah, bueno. Pues vea, el expresidente Uribe... se quiere hacer personaje el señor Montealegre otra vez con pero esas claro. Con esas declaraciones, ¿no? Todo el que quiere salir en las páginas de la revista Semana y en todas partes acusa al presidente Uribe de cualquier cosa. Entonces a este se le ocurrió acusarlo de la masacre del Aro porque como gobernador no lo había impedido. Esa es una tesis de una peligrosidad infinita. Se van todos los expresidentes para la cárcel, todos, y todos los exgobernadores y todos los exalcaldes, todos se van para la cárcel. ¿Por qué no impidieron las masacres? Pues claro que no las impidieron porque tuvieron lugar. Estaba en su mano impedirlo, dejaron de hacer lo que debían hacer para impedirlo. Ese es otro juicio de valor, pero ¿cómo le parece? Entonces ahora se inventó este Montealegre que el presidente Uribe es un delincuente de lesa humanidad porque la masacre del Aro se produjo. Hombre, no hay derecho. Un criminal de guerra, según Montealegre. Miren ustedes, el expresidente Uribe le contesta al exfiscal Montealegre de la siguiente manera. Abro comillas, socio de Santos, Eduardo Montealegre, socio de Santos para entregar el país al castrochavismo. Ambos nos llamaban fascistas y neonazis a quienes nos oponíamos a la impunidad de los acuerdos de La Habana. Montealegre no se impidió para investigarme, lo recusé inútilmente. Sesgado, corrupto, le pone otro trino. Eduardo Montealegre, : un fiscal sesgado, idiota útil al servicio del neocomunismo. Me citó abruptamente cuando hacía el montaje del hacker. Otro trino. Eduardo Montealegre, idiota útil de neocomunismo y terrorismo. Corrompió la fiscalía con abusivos contratos millonarios, Natalia Springer y tramas como la del hacker. Y creo que tenemos otro trino, el último. Sí, Eduardo Montealegre es elemento consciente o idiota útil del neocomunismo narcoterrorista para penetrar la justicia y ponerla a su servicio. Son los trinos que ha puesto el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Bueno, el presidente Uribe que tiene que salir a defenderse de semejantes imbecilidades. Una persona que tiene tantas ocupaciones y que puede ser tan útil y tan importante para el país en estos momentos cruciales, defendiéndose de semejante estupidez. Y su hijo Tomás, qué gran entrevista la que le hicimos, ¿no? Sí, señor, qué claridad además, ¿no? Bueno, y a propósito, los invitamos a que nos vean también en YouTube y en Facebook. Nuestra nota editorial, las noticias de la mañana las estamos sacando también para que salgan por vía digital y para que lleguemos a más gente y llegamos a más gente por vía digital. Y esta tarde, no olviden, 6 de la tarde en la hora de la verdad. Hay tantos temas para comentar, pues que no sé si nos alcance el tiempo, pero lo haremos rendir hasta donde sea posible. 6 de la tarde, YouTube, Facebook, la tarde en la hora de la verdad. Bueno, como esto ha sido para la memoria, doctor Fernando, porque lo que hemos hecho simplemente es traer los públicos contratos de la Fiscalía en aquel momento. Él habla del oscurantismo, de hecho, el doctor Montealegre ayer dedicó unas páginas importantísimas de la opinión colombiana, a la opinión colombiana de su intelecto. Pero resultó defensor de oficio del fiscal general de la Nación, el doctor Barbosa. Increíble. Pues yo no sé hasta qué punto un defensor puede ser bueno o malo o acabar de desprestigiar al que está siendo señalado. Yo creo que Barbosa, pues en medio
de las limitaciones que le conocemos, debe estar diciendo, ay, doctor Montealegre, no me defienda. No me ayude tanto, no me ayude tanto. Sí. Miren, Sí. Escuchen Es como ustedes, el cuento del borracho con las ánimas del purgatorio, el borracho que no se podía subir al caballo. Y entonces decía, bueno, San Miguel Arcángel, ayúdame, y no podía. Y entonces San José, ayúdame, y no podía. Entonces, ánimas benditas del purgatorio, y entonces cogió impulso y se fue al otro lado. Se metió semejante porrazo y dijo, pues yo no les dije que empujaran todas al tiempo. Montealegre, ¿qué? Ay, Dios mío, Barbosa debe estar así. No, pues no me defienda tanto. Ya tengo suficientes problemas como para que me defienda Montealegre, ¿o no? Pues vean que le pide cosas complejas probablemente, o yo qué sé. Le pide cosas como que nombre un fiscal ad hoc para que haga unas investigaciones. Dice que dio papaya, que eso es un tema que claro está en el ambiente, aunque no hay delito ninguno en todo lo que ha hecho con el tema de los viajes, pero lo defiende. Yo sí quisiera, hombre, quitarles 10 segunditos para escuchar la defensa del doctor Montealegre al doctor Barbosa, ¿no? Escuchemos un poquito de eso. Ay, valdrá la pena, bueno, afortunadamente, la Fiscalía General de la Nación ha tomado un nuevo rumbo: la defensa de la libertad y la renuncia al terror penal en la persecución del delito. El nuevo discurso de basar el proceso en un intercambio de argumentos y no en el poder de la autoridad es el gran logro de Francisco Barbosa. Bueno, Francisco Barbosa, hombre clave en el proceso. María, se alcanza a decir majaderías Montealegre. No aclare, ¿no? Que oscurece, dicen por ahí. Sí. Bueno, y entonces tenemos muchos más temas para seguir comentándoles a ustedes. La tarde en la hora de la verdad va a estar cargada de cosas. Va a estar nutridita, sí señor. Nutridita a las 6 de la tarde, YouTube y Facebook. Y las de la conversación que tuvimos con el presidente Uribe tuvo más de 85,000 reproducciones. ¿Cómo les parece? Y sí. Más de 85,000. Bueno, invitar a los que aún no lo han visto para que no dejen de hacerlo, ¿no? Ahí está en YouTube. ¿Cuántos centenares de miles de personas lo escucharon y lo vieron al presidente Uribe? En aquella calidad humana, en aquella condición, en aquella sapiencia sobre todos los temas nacionales. Ese fue un reportaje extraordinario y esperamos no ser inferiores esta tarde cuando comentemos tantas cosas que siguen pendientes. Aquí me están hablando de de los derechos de un perro. Bueno, no, es que la tutela da para todo eso. Más adelante se los comentamos. Quienes hemos sido profesores de filosofía del derecho simplemente nos encogemos de hombro y decimos, Dios mío, ¿a quién nombran de juez? Esa persona no tuvo clases de introducción al derecho, no sabe que el derecho es una regla de conducta para seres libres y para seres dotados de inteligencia, de voluntad, para seres que entran en interferencia intersubjetiva. Bueno, en fin, pero no sabe para los quiénes perros. son sujetos de derecho. A los perros hay que cuidarlos, hay que consentirlos. No se puede tolerar la crueldad contra ellos porque es un acto humano indebido, no porque el perro tenga derechos. Bueno, pero en fin, esa es otra Detalles historia. de esto les daré más adelante en nuestra emisión. Y en un minuto estaremos con un personaje muy importante. Lo acusaron en público, pusieron en entredicho su honestidad, su condición de hombre intachable, de jefe político. Ahora lo absuelven y nadie dice nada de la absolución, ¿no? Ricardo Arias Mora estará con nosotros en un minuto en la hora de la verdad. Y les hablábamos al oído. 7:47.